el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos cuyos derechos más elementales están siendo vulnerados de forma impune. Para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que es una obligación, hacer efectivo este mandato humanitario. Yo me pregunto, después de haber oído la intervención del portavoz del grupo proponente, el grupo Sumar, y después de haber oído muchas otras cosas que se han dicho en el anterior punto del orden del día, cómo ustedes, en particular usted, señor de Santiago, se atreven a proponer este texto. Yo esto solamente lo puedo calificar de una forma, que es de desvergüenza. En primer lugar, usted en particular, que es, salvo error por mi parte, líder del Partido Comunista de España, en esa pintoresca coalición que constituyen y que atiende por el nombre de Sumar, antes Podemos, ustedes representan una ideología, y ya lo he dicho alguna vez en esta tribuna, que es la ideología más mortífera de la historia, que tiene a sus espaldas decenas de millones de muertos, asesinados vilmente, y decenas de miles de muertos, asesinados vilmente en España, en tiempos pretéritos, que ustedes insisten en traer hoy a la conciencia de los españoles, cuando creo que todos deseábamos, o al menos he vivido en esta inocencia muchos años, olvidar y perdonar. Pero usted ni olvida ni perdona, y como dice un proverbio italiano, quien ofende no perdona. Es decir, quien mata no perdona a sus víctimas. Este es el mensaje que constituye la síntesis de su intervención, de la que usted y su grupo deberían abochornarse. A usted le recomiendo, podría indicarle muchas lecturas, le voy a recomendar una de entre las miles que podría indicarle, miles, menos que las víctimas de su ideología, sin duda, pero miles. A usted le recomiendo la lectura de un ensayo de un excomunista francés, académico, que es Alain Besançon, y cuyo título es La desgracia del siglo. Besançon explica, como excomunista que fue, que es, porque vive, que la desgracia del siglo XX es la ideología marxista-leninista y su aplicación en la Unión Soviética, en las democracias llamadas populares en Europa y en otros regímenes semejantes en el resto del mundo. Y además lo compara a esa ideología que usted ha mencionado, que es la ideología nazi. Y dice Besançon, antiguo comunista, dice, no son comparables. El comunismo tiene la perversidad propia del mal y su único propósito basado en el odio cuando llega al poder es hacer el mal. El nazismo era una ideología odiosa, pero una ideología que creía en aquello que postulaba, de una forma totalmente inadmisible. Pero la ideología comunista pretende perseverar en esa aplicación del mal hasta sus últimas consecuencias, lo que lleva consigo dar muerte a sus semejantes, en particular los inocentes, siempre y cuando los juzgue contrarios a sus ideologías, a sus ideas perversas, o simplemente los considere inútil o molestos. De modo que con estos antecedentes a mí me produce verdaderamente un cierto escalofrío que ustedes vengan hoy con estos cuentos chinos. Por otra parte, desde el punto de vista de la más elemental coherencia política, y esto vale también para otros partidos que están representados aquí y que gobiernan con ustedes, por lo demás, para desgracia de España, esta propuesta pretende extender
la jurisdicción universal en cabeza de los tribunales españoles, es decir, ampliar la soberanía de España. ¿Ya? Pero vamos a ver, ustedes luego en otras cuestiones son enemigos acérrimos, duros, inflexibles, rígidos, como caracteriza a ese pensamiento suyo de la soberanía española. Y entonces ustedes proponen extender la jurisdicción universal, más allá de lo que ya está extendida de una forma muy amplia en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que pretenden ir despojando progresivamente de soberanía a España. Siquiera sea mediante lo que es, y esto no es obra suya, pero ustedes acríticamente se adhieren a esta idea, mediante un proceso federalizante en el que España está integrado en razón de su pertenencia a la Unión Europea. Por no hablar de la destrucción de la soberanía mediante eso que algunos llaman un Estado plurinacional. Porque si el Estado es plurinacional, es evidente que la soberanía nacional, es decir, de España, se quiebra y se divide en soberanías inferiores. Idea a la que ustedes están apuntados de una forma entusiasta, enloquecida y, desde luego, propia de lo que ha sido su característico internacionalismo. Verdaderamente es de broma de mal gusto, y nunca mejor dicho, que ustedes en la exposición de motivos digan que esta ampliación de la jurisdicción universal va a servir para perseguir los crímenes cometidos, no en Europa, no en España, allá lejos, allende el océano, en América, y citan ustedes 3 naciones: Argentina, Chile y Guatemala. Bueno, y a ustedes no se les ha ocurrido, no sé, por decencia, por decoro intelectual, citar en la exposición de motivos los crímenes en la Cuba popular desde 1959. Estamos hablando de 65 años de régimen criminal. Esto no, Cuba no existe. El señor Castro ya a finales del 59, tan pronto se quedó en el poder, ya sometió a un juicio carente de todas las garantías posibles a quien le había acompañado en el descenso de Sierra Maestra hasta La Habana, Hubert Matos. Lo explica en un libro suyo de memorias. Y está en todos los libros de derecho, que usted o no ha leído o no quiere leer porque entrarían en contradicción con lo que usted desea, con esa perversidad que caracteriza a su ideología. ¿Y qué me dice usted de Nicaragua en las 2 fases del sangriento dictador Ortega? Tampoco. Esto tampoco les preocupa a ustedes. Claro, porque como es comunista, pues entonces, cuando los comunistas matan inocentes, no deben ser perseguidos los responsables de esos crímenes, según parece desprenderse de este texto verdaderamente repugnante que hoy somete usted a la consideración de esta Cámara. Por no hablar de Bolivia. ¿Y quiere usted que sigamos? Pues también hay algún capítulo oscuro en el caso de Ecuador. Y otras tantas cosas que cabría decir en el orden político de esta iniciativa que nosotros no podemos sino despreciar. Sí hay razones políticas, pero políticas que provocan la náusea de quien lee esto. Porque claro, ustedes lo que quieren es el activismo político a través de los tribunales. Es decir, hacer un lawfare. Ese que dicen ustedes que persiguen en unión del Partido Socialista y de Junts. A ver si hay un juez español que se deja. Se me ocurre un nombre, el del juez Garzón, condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.